está en plan de hablar absolutamente de todo. Podemos ya decir que en 1988, cuando usted llegó a Los Pinos, hubo un fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Qué bueno que toque usted ese tema, Jorge, porque se han dicho tantas cosas falsas. Dígame mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude, señor Salinas? ¿Sí? ...1994... Majestuoso, en este instante histórico, hace su arribo el presidente entrante Carlos Salinas de Gortari. Aplaude también el propio presidente saliente Miguel de la Madrid. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Decía Maquiavelo que el reformador siempre está en un riesgo enorme, porque los cambios que promueve, aquellos que se van a beneficiar, toma tiempo que les llegue el beneficio. En cambio, los que son afectados por la reforma, inmediatamente sienten el perjuicio. El 6 de julio de 1988 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en México, donde hubo una caída del sistema y Carlos Salinas de Gortari resultó ganador. Para inicios de 1990, el gobierno de Salinas de Gortari realizó reformas estructurales para permitir la llegada de empresas extranjeras al país, así como facilidades para los bancos que habían sido privatizados. Finalmente, se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Un México cambiante para un mundo cambiante. Todo será distinto, se los aseguro. Con la apertura económica, vamos a vender todo lo que sea vendible al sector privado. El Estado ya no será a cargo de las empresas públicas. En este proceso, se privatizaron empresas como Aeronaves México, Mexicana de Aviación, Grupo Dina y los Ingenios Azucareros. También Teléfonos de México y la minera Cananea.
Todo este proceso de reformas al principio parecía un buen plan. De hecho, alrededor de 1988 y 1994, gran parte de la población obtuvo por primera vez acceso a créditos bancarios, útiles para la compra de casas, automóviles y negocios, lo que generó una sensación de confianza donde se veía una economía creciente y cada vez más fuerte, trayendo así la inversión extranjera. El 1 de enero de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Desde las primeras horas del sábado, un grupo de hombres fuertemente armados, que dicen pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tomó por la fuerza las presidencias de 4 municipios de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Margaritas y Altamirano. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta? Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. El levantamiento zapatista se dio el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, exigiendo la reivindicación de propiedad sobre las tierras a las comunidades indígenas, un mejor reparto de riqueza y la partición de diferentes etnias tanto en el estado de Chiapas como en el resto del país. Sin embargo, el gobierno federal envió tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. La sociedad civil se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 días del conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral alto al fuego. ¡Viva el ejército zapatista! ¡Liberación nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El 10 de enero de 1994 inicia campañas el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron
El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Ay, ¿quién sigue ahora? Ay, Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Él creyó que tenía las respuestas para esta nación con hambre y sed de justicia. Por eso él quería ser presidente de México. Pero yo, que tuve la fortuna y el privilegio y la bendición de Dios de acompañarlo, de formar con él una familia. La muerte de Colosio sin duda marcó un antes y un después dentro de la política mexicana, al igual que provocó una incertidumbre y una salida masiva de divisas. El presidente de la República se está retirando ya en estos momentos del auditorio. Y al grito de quién fue, parece que los priistas están pidiendo que se esclarezca perfectamente el asesinato del candidato presidencial. En plena crisis, la Secretaría de Hacienda recurrió a la emisión de tesobonos, que eran estos los certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas que se pagarían en dólares, sin importar el tipo de cambio. Estos eran una medida desesperada para mantener la estabilidad económica durante la crisis. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Anunció que la política económica sería la misma en 1995, causando suspicacia entre los inversionistas, los cuales retiraron divisas del país para cambiarlo por tesobonos. No fue hasta el 19 de diciembre cuando este se reúne con empresarios y aquí acuerdan la devaluación del peso mexicano. Se hizo merma durante todo el año de las reservas internacionales mexicanas, de tener 24,000 millones de dólares a terminar con 2,600 millones. Además, de esto agraviado con los tesobonos, que era una deuda en dólares que el gobierno no podía pagar. De golpe, el dólar subió de precio, la implementación del IVA en un 15% de impuesto en cualquier producto, y se subieron con fuerza las tasas de interés, afectando a los que tenían crédito. De golpe, el costo de la vida se duplicó, las deudas se hicieron prácticamente impagables, generando una crisis en los bancos, dado al todo el dinero que prestaron y ya no recibían pagos de sus deudores. Por los que tenían ahorros en bancos no podían acceder a ellos, dado a la falta de liquidez. Estados Unidos ofertó un paquete por 50 millones de dólares y así el gobierno mexicano pagó los tesobonos. También empezó el proceso de rescate de los bancos con la implementación del FOBAPROA. Pero con el FOBAPROA solo se dio un tipo de fraude, dado que empresas con cuentas sanas pedían este apoyo y se les daba sin ninguna restricción, así acreciendo las ganancias de estas grandes empresas y no a los pequeños comerciantes de los que en realidad necesitaban este apoyo.
Finalmente, para septiembre de 1998, las cámaras revisaban la deuda y, siendo más estrictos con las actividades bancarias, crearon el Instituto para la Protección del Ahorro y absorber así las deudas del Fobaproa, como avala la Suprema Corte de Justicia, para que todo se hiciera de una manera legal, a pesar de que había muchas irregularidades.